días sabemos algo nuevo. Todos los días nos enteramos de algo nuevo con el sicario prófugo. Estamos en contacto con Marta Herrera, parece que ya la vamos a tener. Ahí está. ¿Cómo está, Marta? Ex fiscal. Buenos días, Luis. Gusto en saludarlo. Ex fiscal que nos va a aclarar algunas dudas. Yo, por lo menos, la primera que tengo, Marta, Alberto Carlos Mejía fue detenido en nuestro país en 2 oportunidades antes del crimen de Meix. Se tomaron sus datos, se le tomaron los datos erróneos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso, Marta? Sí, la verdad es que es bien decepcionante ver todo lo que está pasando, por decirlo menos, ¿no? Efectivamente, hubo al parecer 2 detenciones y al parecer este sujeto portaba una identificación que efectivamente era falsa, pero lo más preocupante, digamos, es que tengamos este sistema tan débil de acreditación respecto de los antecedentes de personas que vienen desde el extranjero en general. Y al parecer particularmente desde Venezuela, que sería mucho más simple, y es evidente que tenemos un problema y qué lamentable que estemos advirtiéndolo solo ahora, porque Sí. estas situaciones vienen ocurriendo hace bastante tiempo en el país. Entonces qué terrible que tenga que pasar algo así para que nos demos cuenta de todos estos forados prácticamente que el sistema tiene. O sea, Marta, como no se había pedido, como no había emanado una orden de búsqueda internacional, esta alerta roja, digamos, de la que se habla, no se había sabido en 2 ingresos previos al sistema de justicia criminal que ni siquiera estábamos ante la verdadera identidad del sujeto, de un sujeto que, insisto, había ya ingresado al sistema de justicia criminal y nos había engañado a todo el sistema en 2 ocasiones anteriores. Marta, ayer escuchaba cómo habían sido estas 2 detenciones previas de Alberto Carlos. Una de ellas fue en el centro de Santiago y se da en un contexto de la muerte de un contador. No sé si tú te acuerdas. Un contador No, que matan... no me acuerdo, sí. Mira, matan a un contador cerca de La Moneda. No estoy diciendo de que él tenga que ver en ese caso, pero es en el contexto de ese hecho delictual. Se detiene una banda en el centro de Santiago que robaba en formato jauría, sino que de varios tomaban una persona, lo asaltaban. Y en esa oportunidad, cuando él lo detienen, llega la mamá de él a la unidad policial con uno de los teléfonos que él había robado, entregando el teléfono para que a él lo liberen. Y dice como, oiga, aquí tengo el teléfono, suéltelo y todo. Y no lo liberan, básicamente. Pero él sí entró y fue detenido y fue formalizado, pasó a control de detención. En jerga policial le dicen tocar el piano cuando tienen que poner las manitos para las huellas. Él, se lo pregunto coloquialmente, ¿tocó el piano cuando entró al Centro de Justicia o nunca se le hizo esta verificación? No, se le tiene que haber hecho, probablemente se lo tiene que haber hecho. Eso tendrá que responder Gendarmería, porque si bien él estaba solo detenido, no sé qué cautelar tuvo en ¿Ya? esa oportunidad, o si solo fue la detención. Yo no conozco... Parece que quedó en no conozco libertad, el después caso. de eso quedó en libertad. Ah, ya. Porque la primera Entonces, vez pero que él lo detienen, perdón, la primera vez que él lo detienen en el sector oriente, él era menor de edad y quedó en internación ya. provisoria. Y le dan internación provisoria, de todas maneras tiene un ingreso Claro. al sistema de justicia criminal y por lo tanto sus datos tenían que estar. Y los datos que se manejaban eran estos datos que manejamos hasta ayer, si no me equivoco. Claro. Entonces, a mí de verdad esto de que él haya sido detenido en 2 oportunidades, a mí me llama mucho la atención cuando el ministro Cordero dice ayer que cotejaron la información con la policía venezolana. Me llama mucho la atención porque con Venezuela las relaciones buenas no son. O sea, eso estamos claros. Entonces a mí me da la idea, ¿esto realmente se cotejó con las autoridades venezolanas o aquí cacharon que estaban los antecedentes? No, a mí me da la impresión, porque ¿qué es lo especial respecto de las detenciones anteriores? La alerta roja. Ya. Y por lo tanto yo creo que esto tiene que ser el resultado de un trabajo de Policía Internacional, de Ya. Interpol, que lo tiene que haber tenido quizás en otros casos, pero Que eventualmente efectivamente tenga quizás las relaciones no detenciones son fuera tan del buenas con país. Venezuela
pero quizás con la policía venezolana efectivamente son mejores, pero se tuvo el dato desde ahí, porque si no existiera esta alerta roja, que es primera vez que se emite respecto de este sujeto, Alberto Carlos, no Carlos Alberto también, tendríamos simplemente los datos que ha aportado al sistema chileno. Y lo preocupante también son los datos aportados al sistema chileno, que también debería operar en línea. Hace mucho tiempo que existe, pero que no funciona bien, digamos, el Banco Unificado de Datos, donde todos los órganos que componen el sistema de justicia criminal deberían estar totalmente en línea, y ahora nos quedan dudas de que eso efectivamente también sea así. La verdad es que este caso nos está dejando muchas dudas y muy, muy preocupantes. Cuando a una persona se le detiene, pasa control de detención, y si esta persona no tiene cédula de identidad, ¿cómo se cotejan esos datos, o es solamente lo que él dice de nombre? No, supuestamente cuando una persona se detiene, existe una persona que no tiene un número de identificación, porque hay muchas personas que no tienen una cédula de identidad chilena, ¿verdad? No tienen un RUT chileno, pero tienen un número de identificación de un documento oficial emanado del extranjero. Se va a estar a ese número, que es el DNI, pero también existe una relación particular entre la Fiscalía y el Registro Civil, de modo tal de poder generarle RUT provisorio también a las personas para efectos de su identificación en el marco del proceso. Y también lo que existe desde el año pasado, precisamente desde el año 2024, son ciertas normas que se han modificado en la ley, en el Código Procesal Penal, a propósito de las medidas cautelares en relación de extranjeros. Y por lo tanto se tiene que pedir la prisión preventiva, y el tribunal va a tener que considerar que justamente si la persona no tiene un documento de identidad que lo sirva para individualizarlo y hacer un ingreso formal al sistema, eso significa que vamos a entender que existe un peligro para la seguridad de la sociedad. El criterio de Valencia. Exacto, pero que es ley. Valencia. Claro. Exacto, pero primero fue como un criterio, digamos, y ahora es ley. Y también se puede ampliar la detención, que esto es importante, porque la detención, distinto a la prisión preventiva, es una medida cautelar muy breve, ¿ya? 24 horas. 24 horas debería durar. Pero si la persona efectivamente no tiene antecedentes que puedan arrojar su individualización, la detención se puede ampliar hasta por 5 días. ¿Ya? Claro. También Ahora, es Marta, legal. pero en ese sentido, el criterio existió, si a él se le dio la prisión preventiva. Exacto, se le otorgó. Se le dio porque era un homicidio calificado, un robo calificado con homicidio. Claro, se le otorga la prisión preventiva. El tema es que el criterio que te explicaba recién, que tú ahora me dices que es ley, efectivamente era para dictar las medidas cautelares, y la medida cautelar se dictó. El tema es que después supuestamente se levantó. Ahí fue el error, ¿o no? No, lo que pasa, sí, ahí es lo que no sabemos, efectivamente. Claro. Pero este criterio, en definitiva, yo lo expongo en términos generales, porque no era necesario en este caso. Y no era necesario, primero, porque el señor Alberto Carlos ya era un peligro para la seguridad de la sociedad. Por el delito al que se le formalizaba. Un gravísimo, con pena de crimen, una pena muy alta, de las más altas del ordenamiento nacional, ya era un peligro para la seguridad de la sociedad. No teníamos que echar mano a esto de es necesario identificarlo. Pero el problema es que tampoco creíamos que era necesario identificarlo, porque creíamos que ya lo teníamos identificado. Eso es lo grave. Entonces todo eso no corre, ni el criterio ni la ley, porque pensábamos que era un sujeto que está identificado, que tenía 2 ingresos previos al sistema y que estaba todo bien. Y luego ocurre lo que ocurre, y que por supuesto no digo lo que ocurre en términos taxativos, porque se está investigando qué es lo que ocurre, tanto en sede del tribunal como en sede de gendarmería, que yo creo que son los 2 aspectos que aquí tienen que investigarse a profundidad. Marta, el tema del cambio de nombre de delincuentes extranjeros es más viejo que el hilo negro. De hecho, los lanzas chilenos en Estados Unidos lo utilizan mucho. Muchas veces el problema que le generan a la policía norteamericana y los antecedentes que entrega Chile es que ellos se identifican con el segundo nombre. Y desde Chile les mandan la información, alteran los nombres y ahí les queda la embarrada. ¿Nos puede haber generado el caso de Alberto Carlos Mejía una cajita de Pandora con una serie de delincuentes extranjeros que se han tomado en nuestro país y que no son la persona que dicen ser?
Sí, yo creo que definitivamente esto nos arroja una serie de vulnerabilidades, pero poniéndolo en positivo, una serie de alertas que definitivamente tendrán que considerarse de aquí en adelante. Es decir, tenemos que darnos cuenta de lo vulnerable que es nuestro sistema y parece que particularmente en relación a extranjeros, pero yo tampoco me atrevería a garantizar que funciona tan bien en materia de chilenos y se tienen que tomar las medidas a la brevedad, a lo menos dentro de todo eh, toda esta situación muy lamentable nos va a remecer para que se adopten las medidas con las urgencias que la situación amerita, sabiendo que la preocupación principal de los chilenos y chilenas al día de hoy tiene que ver con la seguridad pública. Mira, Marta, me escribe un ex policía, muy buen policía además, dedicado mucho al tema de robo, y me dice, cada vez que una persona es detenida, antes de pasar a control de detención es filiada, que es lo que hablábamos recién de que se le toman Tocar el piano. Exactamente, tocar el piano, como se dice, porque van poniendo los deditos, voy a poner aquí la cámara, van poniendo los deditos en el sistema, en las hojas, y ahí quedan marcadas sus huellas digitales. Por eso le dicen tocar el piano, porque van poniendo así, van poniendo las manitos así. Y me dice que efectivamente él se debe haber individualizado en la primera detención como Alberto Carlos Mejía, pero después, en la segunda, se tiene que haber individualizado como Osmar Ferrer. Y eso es lo que se conoce como la chapa en el mundo delictual. Exactamente. Pero nunca se cotejó el nombre con la chapa. Y ahí es donde quedó el problema. Es que el problema más grave que tenemos ahora no es con la individualización. Nosotros podríamos tener en estos momentos, y sería la idea, que Alberto Carlos o con su chapa Osmar Overmar, Ferrer, Lixon, no sé, claro, ya, el nombre que sea, debería estar hoy en prisión preventiva, Claro. con cualquiera de sus identificaciones, pero debería estar hoy en prisión preventiva. Eso es el mayor problema que tenemos al día de hoy, que no lo encontramos y que este antecedente de que no era Osmar Ferrer y que era Alberto Carlos Mejía, va a dificultar aún más que lo encontremos probablemente. O sea, cada día que pasa, cada tiempo que pasa, va a ser un problema adicional en este sentido, pero aún con una identificación falsa, esta Marta, persona debía estar al día de hoy en prisión preventiva y no lo está por un error aún más grave del sistema, que no sabemos si es negligencia, si es dolo, y eso es lo que se tiene que investigar. Marta, y en estas detenciones previas que tuvo Osmar Ferrer, si después cuando Carabineros lo detiene en esta última por el crimen de Meix, Carabineros o la PDI deberían haber también cotejado esto para las identidades. O sea, Exacto, pero es que antes le de tiene que llegar... haber parecido porque él ya puso en el acto de su filiación, digamos, dieron con las huellas que él había arrojado como Osmar Ferrer. Entonces, yo me imagino que el cotejo tiene que haber existido. No sé si necesariamente hay un problema adicional acá con cualquiera de las policías que generó el procedimiento de detención, que no sé cuál de las dos fue. Ya, es que esa es mi pregunta, porque me ha escrito harta gente y me pregunta eso, me dice, ya, efectivamente en Gendarmería pudo haber existido un error, no sé, en el Tribunal de Garantía pudo haber existido un error, pero para que no existiese ese error, el primer filtro tuvieron que haber sido las policías. Quizás en las policías estuvo el primer error y que después no se vio para adelante. Sí, puede ser, efectivamente, puede ser, pero yo insisto que en cualquiera de sus identificaciones, él debería estar hoy en prisión preventiva. Y lo grave es que no lo está. Claro. Y eso emana desde algo pasó en el tribunal y algo pasó en Gendarmería que nos hace tener esta situación. Marta, y cuando se decreta la prisión preventiva, te lo pregunto desde mi perspectiva de humilde periodista que me toca ir al Centro de Justicia a ver las audiencias. La jueza está sentada ahí en donde se sientan los jueces y al lado está el encargado de sala, están todas las personas que ven esta situación. Se decreta la prisión preventiva. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Se llena un formulario donde se ingresan los nombres o la jueza desde su computador es la que dice ya, prisión preventiva y con una firma electrónica se emana el documento? ¿Cómo es el sistema? Sí,
A ver, y eso es bien importante porque en definitiva la resolución que decreta la prisión preventiva, quizás voy a decir algo bastante obvio, pero es importante, la resolución que decreta la prisión preventiva se tiene que dictar en una audiencia donde están todos Claro, los intervinientes claro. y eso no se puede modificar, esto es lo importante, eso Ya, no se puede modificar si no es en virtud de otra audiencia donde claro. también están todos los intervinientes, donde discutimos si es necesario modificarla, si es necesario revocarla, eso se discute. ¿Ya? Y tiene que ser una resolución que se pronuncia en audiencia. La jueza Rodríguez, en audiencia, decretó la prisión Sí, preventiva en función de que este señor, Alberto Galo, era un peligro para la seguridad de la sociedad, por la pena asociada al delito, por el peligro de fuga, por todo lo que significaba. claro. ¿Ya? Y después de ese trámite, que es el jurisdiccional, viene el trámite administrativo, donde ella dicta un oficio, ya redacta un oficio que es el que va a ir a Gendarmería, donde ordena a Gendarmería el ingreso de este señor a prisión ¿Ese preventiva. oficio, ella lo escribe o ingresa a un Ella, sistema donde completa datos? no, yo entiendo que lo escribe, Ya, la verdad es que no he ya, sido nunca magistrada de la ya. República, pero yo entiendo que lo escribe, pero sí va con firma electrónica avanzada, que esto es lo importante también, porque Gendarmería insiste, el documento era auténtico, bueno, en realidad ya nadie duda, pero cuando Claro. esto recién apareció, ¿se acuerdan que lo que Sí, pues estaba decían que a lo era mejor lo habían hackeado. un hackeo, una Claro, falsificación que es grave, nuestros sistemas claro. informáticos, y ahora que dependemos tanto de los sistemas informáticos, pero nada de eso ocurrió. El QR efectivamente nos llevaba al documento, a la firma que era de la magistrada. Entonces todo eso estaba en regla. Luego, lo que pasa es esto de lo que ya no podemos entender, digamos, de que ella dicta un oficio diciendo que se deja sin efecto el oficio anterior. Ojo, no puede dejar sin efecto, insisto, la resolución que decretó la prisión preventiva. Si no hay Esa no la audiencia. puede dejar sin Claro. efecto, porque eso tiene que hacerse en audiencia Ok, con los intervinientes. Ya claro. eso no podría haber ocurrido. Pero ocurre esta cosa extraña que decimos si se equivocó en una letra. Parece que también había un error en un número, por eso Sí, insisto que este señor tenía un DNI al parecer falso, claro. ya porque también hablaban de un error en un número de identificación. Esta cosa ridícula que para enmendarlo tenga que dejarse sin efecto la prisión preventiva y decretarse de nuevo, eso no puede ser, porque Claro. la resolución que decreta la prisión preventiva es una. Después Ok. vienen oficios administrativos, que no es labor jurisdiccional, pero está dentro de la labor, por supuesto, que el tribunal Claro. tiene que cumplir para efectos de Claro. que la resolución se ejecute y el sujeto ingrese a prisión preventiva al Marta, recinto penitenciario. como última pregunta, entonces, ¿hay un error de procedimiento de la jueza? No sé ¿No? si es de Ya. procedimiento de la jueza, porque ella lo que ha dicho es que cumplía las instrucciones que han emanado desde la Corte Suprema. Ya, yo no sé, me imagino que esas instrucciones deben existir porque además lo he visto, bueno, todo esto se comenta en muchos grupos de WhatsApp que uno tiene, ¿no? ¿Cómo debe Y estar, me he imagino? visto WhatsApp, claro, he visto grupos de WhatsApp donde jueces han dicho exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no se puede enmendar, se tiene que dejar sin efecto, es una cosa muy rara, No. ¿ya? Entonces, dentro del procedimiento administrativo, quizás esto correspondía a lo que ellos al interior del Poder Judicial tienen presupuestado. A uno le parece raro. Ya. No solo como periodista, sino que también como abogada me sigue pareciendo raro. O sea, es una cosa que suena como un poquito Como contraintuitiva que de de que uno tenga forma, que por un tema de Sí, forma, porque había un mal número, una letra, exacto, ¿queda esto nulo? ¿Algo así? exacto. Eso suena como Pero que es un muy poquito habitual en la absurdo, justicia. ¿no? Ya, Es muy habitual. suena un poquito, Sí. esa calificación yo no la voy a ratificar, ¿ya? Ya. Pero suena un poco como efectivamente absurdo, pero lo cierto es que sí había un oficio definitivo ordenando el ingreso de la persona. A 3 minutos, me parece, 3 minutos de diferencia del oficio anterior. Claro. Y entonces uno también se pregunta, ¿qué pasó en Gendarmería? Ok, ellos dicen, no recibimos ese último, pero tampoco se preocuparon mucho más en buscarlo respecto de una persona que ingresó a prisión preventiva Ok. por uno de los delitos más graves que se puedan cometer, Sí, pues. insisto, en este país o en cualquier otro, y no te preguntaste si efectivamente esto podía obedecer a un error y no trataste de ratificar. Hay cosas
que son Es muy extraño. raras. Sí. Muy Marta, extrañas. te agradecemos el contacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos Gracias a explicado ustedes. Que tengan buen día. claramente. Gracias, Marta, que estés bien. Nos vemos. Chao, chao.